Amigos de Enlace Vinotinto, sean todos bienvenidos a una nueva edición, sobre todo para hablar de lo que está copando la escena actualmente en el fútbol y es el Mundial de Clubes, que me ha sorprendido gratamente el éxito que ha tenido este nuevo formato. Hasta ahora por lo menos ha sido más mediático que las ediciones pasadas. Pedro Silva y este servidor Tommy Argüelles para hablar de nuestros futbolistas en el exterior. Pedro, un gusto saludarte para seguir hablando de lo que más nos apasiona y más nos duele. ¿Qué tal, Tommy? Sí, bueno, por supuesto, la actualidad vino tinto. Y estamos viendo, por supuesto, que hay protagonismo de los futbolistas de la selección nacional en este Mundial de Clubes, dentro de todo muy positivo. Y bueno, vamos a desglosar, en este caso, los casos de Savarino, los casos de Telasco, de Salomón, de David Martínez, que son los futbolistas que están en esta competencia. Bueno, vamos a comenzar desde lo más reciente, ¿no? Que fue el triunfo, el buen triunfo ayer del Inter Miami contra el Porto, donde Telasco Segovia fungió en plan estelar con un buen gol, disparando de primera, en peine, un centro por derecha y pues luego termina Lionel Messi haciendo de las suyas, de lo que nos tuvo acostumbrados durante toda su carrera, un golazo de tiro libre y pues para poner al Inter Miami allí en puestos de clasificación para los octavos de final, recordándole a la gente que este formato es igual a un mundial de selecciones, no tiene nada de diferente. Y bueno, Pedro, la verdad que Telasco Segovia dando su golpe en la mesa y dando argumentos por la cual ve muchísimos minutos en el Inter Miami de Javier Macherano. Sí, Mascherano lo tiene en cuenta, y de verdad me da mucha alegría y mucho gusto por él porque en el primer partido del Inter Miami en este Mundial de Clubes quizás quedó de ver su rendimiento, y del equipo porque Miami empató 0-0, recordemos ese Sí. partido, y ahora, bueno, fue un golazo, o sea, la empalma de primera, la clava arriba, y el Inter Miami consigue 3 puntos vitales, Tommy, porque obviamente los mantiene para ir a la siguiente fase. No están todavía clasificados, pero los pone en una muy buena posición. Y Telasco Segovia dándose a conocer en un mundial, Tommy, que yo estoy contigo. La gente tiene los ojos puestos en esta competencia porque en principio no sabíamos qué tan serio iban a llegar los clubes para este torneo, si iba a ser quizás más un torneo de pretemporada, ya que es un torneo de verano, pero estamos viviendo la intensidad de los partidos, estamos viendo cómo los clubes se lo están tomando muy en serio y ver cómo un Inter Miami o un equipo de la MLS consigue el primer triunfo en la historia en una competencia oficial ante un club europeo, en este caso ante el Porto, pues eso es digno de admirar. Sí, tal cual. Y bueno, Pedro, fíjate que Telasco Segovia demuestra el por qué periodistas, hinchas, mm, le piden más protagonismo en la selección nacional de Venezuela. De hecho, tú y yo en la doble fecha pasada, em, bueno, no sé si, no recuerdo si tú, pero yo estuve en desacuerdo en que él no fuese titular en el compromiso contra Uruguay, porque es el mediocampista que está mostrando, cuando hablo de mediocampistas, en este caso de mediocampistas interiores, mayor estabilidad para lo que él ofrece normalmente. Entonces, fíjate que eso de una u otra forma también afectó en el compromiso contra Uruguay y yo creería, Pedro, que Telasco Segovia junto al Brujo Martínez en el medio campo de la Vinotinto deberían de ser mediocampistas por lo que hacen, por su presente y por la estabilidad que han tenido a través de los últimos meses
estar fijos en la alineación titular del Bocha Batista. No sé qué opinas tú. Eh, Mira, estoy en parte de acuerdo contigo porque obviamente hay que ver siempre el presente de los jugadores. Sí, Es difícil, ¿no? Quizás tener que dejar afuera a Yangel Herrera, teniendo en cuenta que Yangel también es el que está en esa posición. Pero nuevamente, la palabra clave aquí es el presente. Y si un jugador como Telasco está viviendo un gran presente en su club, por supuesto que sí. Mismo caso que vamos a estar hablando también de Jefferson Savarino, que no jugó de titular ante Uruguay. Y sabemos que con el Botafogo obviamente ha sido una pieza clave del club. Pero en el caso de Telasco sí estoy contigo, Tommy, de que basado en su presente, no hay duda que debería ser el que acompaña al Brujo Martínez en esa dupla. claro, es que fíjate, Pedro, que y tú y yo tuvimos un sabroso debate en la edición pasada, de que nos estamos fijando mucho por Yángel Herrera, porque juega en Europa, pero yo estoy seguro que los hinchas que, están viendo este episodio, varios van a estar diciendo: "¿Y hasta cuándo vamos a estar esperando por Yángel Herrera?". O sea, estamos dejándonos llevar por el nombre, por lo que hace en el club, pero eso dista mucho de lo que hace en la selección nacional de Venezuela. Y fíjate, tú me nombras a Yángel Herrera y a mí, y ojo, ojalá que esto cambie a partir de la próxima doble fecha. Aquí no andamos con vicios, pero tú cuando nombraste a Yángel Herrera ya no me genera el mismo peso de antes, Pedro. Mm. Cuando me hablas de Yángel Herrera, de su club en España, uno dice: "Guau, bueno, sí, el tipo rinde". Pero es que pareciera que con la selección nacional, Dios santo, cambia todo, se lesiona, tiene irregularidad. Entonces, ya tiene muchos años en la selección nacional. Hoy tú me dices, me preguntas si yo pongo a ciegas a Telasco Segovia por encima de Yángel Herrera. Sí, 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 no, y estoy contigo, pero ojo, que si al caso vamos, muchos de estos jugadores, Tommy, no rinden a la altura en la selección de como lo hacen en sus clubes. Y ahí también hay que ver qué está pasando o hay que ya entonces empezar a mirar hacia el cuerpo técnico. Porque no es posible que vemos fecha tras fecha, jornada tras jornada, campeonato y campeonato, donde jugadores, y el mismo Yangel, que también quizás no tuvo una muy buena temporada, pero que sí rinde porque es un jugador, por supuesto, titular en el Girona, eh, y que cuando llegan a la selección nacional están muy por debajo de su rendimiento. Y yo creo, Tommy, que aquí nuevamente es el planteamiento que se encara Venezuela en estos partidos, la asociación, la falta de fútbol, que lo hemos hablado, que la selección nacional no juega bien, le cuesta hacer 3 o 4 pases seguidos en muchos de estos partidos. Y ahí entonces empezamos a mirar más hacia el cuerpo técnico del Bocha Batista que el rendimiento de los jugadores, porque como te digo, no concuerda que un jugador resalte en su club y al momento de llegar a la selección nacional esté muy por debajo de su nivel y también no pueda mostrar su fútbol porque el equipo se repliega, juega muy atrás y nuevamente le cuesta mover la pelota. Claro, y entonces ahí vamos a lo que hemos estado conversando, que en el planteamiento que juega Venezuela se necesitan a volantes de buen pie para poder surtir a los jugadores netamente ofensivos que están esperando la pelota en, para ganar la zona 3 con frecuencia. Y este ha sido el caso. Y es cierto lo que hablas de la actualidad o de la performance de cada uno de los futbolistas o de muchos de los futbolistas que están en los clubes y que distan de lo que hacen en la selección nacional. Pero si hay un caso que se remarque más, es el de Yángel Herrera, a mi Sí, juicio. sí, 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 estoy contigo, estoy contigo. A ver, E incluso, Tommy, no sé si llegaste a ver una entrevista reciente, no sé si llegaste a ver de Alejandro Lobo Guerra, que le oye, preguntan no, no, sobre, no la vi, te voy a pasar el link. Le preguntan por favor. sobre básicamente el fútbol de la selección nacional de la Vinotinto. Y en esta entrevista, a resumidas cuentas, Alejandro dice, señora, nosotros nunca jugamos históricamente un fútbol ofensivo. Venezuela tiende a ser una selección más de contragolpear, una selección más de esperar.
Y por eso obviamente vemos que sí, tenemos jugadores creativos, tenemos jugadores con buen fútbol, y él menciona a Soteldo, menciona a Savarino, pero que si no los vemos brillar en la selección nacional es porque históricamente Venezuela nunca ha jugado un fútbol de proponer. Y, y Tommy, yo creo que esto es algo que tenemos que empezar a ver o empezar a cambiar, porque si hay jugadores de buen pie, si hay jugadores que pueden desequilibrar, yo creo que la propuesta, y eso por eso también te hacía referencia al partido de Uruguay, que yo creo que Venezuela tenía que buscar un poquito más el partido desde el arranque, porque tenemos que hacerlo para finalmente empezar a dar esos golpes. Y si no nos sale la propuesta, ok, no sale, pero por lo menos se intenta. Pero bueno, es una entrevista interesante lo que dice el Bobo Guerra. Sí, eh, sí, y yo estoy de acuerdo, Pedro. Yo estoy de acuerdo porque la selección nacional en la gran mayoría, y esto lo hemos conversado, en eh, su gran mayoría ha apostado al ataque directo desde sí, hace décadas atrás, desde el, bueno, no voy a decir desde, pero por ejemplo, uno que vio jugar a la selección en la época donde estaba Stalin Rivas y compañía, era ataque directo. Tú te pones sí, a ver, tú pones imágenes de Stalin Rivas en YouTube y vas a ver cómo recibía él la pelota. Y el sí, tipo era sí, un monstruo driblando y entonces él te resolvía el asunto, pero era ataque directo. Entonces, hay que darle todo crédito a lo que dice el Lobo Guerra, además que estuvo allí adentro, ¿no? Y eso me hace acordar, Pedro, con el tema de colocar a Telasco Segovia en la banca. Ya vamos a hablar de lo de David Martínez. Cuando hablo de David Martínez es por el tema de Savarino con Botafogo. Pero es que cada DT, o en su gran mayoría, y esto lo voy a decir con mucho respeto, pero simplemente no estoy de acuerdo y es bajo un argumento, ¿no? Por ejemplo, mm, el capricho del Bocha Batista de hacer modificaciones sorpresivas para la mayoría de partidos y que al final no le termina saliendo. Entonces diera la impresión de que no que está, no es que está, por así decirlo, ¿cómo decir? Un sinónimo de la palabra inventar, pero porque tampoco es, no sé si la palabra sea experimentar, pero es como que hice esto en el entrenamiento y yo creo que me va a funcionar y lo aplico en partidos de eliminatorias. Entonces, ¿a qué me voy a referir con esto? Que quizás se está tomando a la ligera, no los partidos de eliminatoria, no, sino modificaciones puntuales en base a una estrategia. Y pasa el tiempo y muchas veces no le está saliendo y esto está afectando tanto su gestión en la selección como, por supuesto, a la selección nacional en su rendimiento tanto individual como colectivo. Fíjate, por ejemplo, caso David Martínez con el partido contra Uruguay, que todos quedamos sorprendidos por varias cosas que ya lo hablamos en la edición pasada. sí. Fíjate, si no me equivoco, contra, no sé si fue contra Bolivia en La Paz, que no recuerdo bien, Pedro, que utilizó a Dani Pereira y que todos también nos sorprendimos, no lo usó más, de hecho, sin convocatorias. Entonces, o sea, son decisiones que de repente te metes este partido, no sirvió, chao. Entonces, te habla de que como que si no hubiese un peso enorme para aplicar cierta estrategia. Sí me estoy dando a entender, ¿no? Claro, claro, hay varios ejemplos. También está el caso de Jesús Bueno, que Jesús Bueno, si no me Exacto. equivoco, fue ante Ecuador, creo que fue en Ecuador, que también lo usó y fue algo muy sorpresivo. Tú dices, wow, pero ya va, este es un jugador que no venía con minutos. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, en el caso de Pico Vargas se puede entender un poco porque lo estaba colocando en el segundo tiempo, no lo estaba metiendo de titular. Pero en estos casos de que mete estos jugadores de titular y no se les están dando en el cuerpo técnico, uno dice, para allá va. O sea, aquí también hay un fallo del cuerpo técnico. O sea, se Sí, sí. estarán dejando llevar por un entrenamiento donde me funcionó, listo, vamos a aplicarlo. Esto no es un amistoso, ni siquiera esto es Copa América, esto es partido de eliminatorias. Ojalá y el Bocha con lo de David Martínez y como mediáticamente todo el mundo lo criticó, le haga despertar porque hay una confianza plena en la Federación Venezolana de Fútbol, Pedro. Es un entrenador que gana más de 3 millones de dólares. Entonces, hay que, por así decirlo, justificar esta situación. Y bueno, a nivel mundial, Pedro, todos los entrenadores tienen caprichos.
pero muchas veces es el capricho por un solo jugador. Aquí estamos viendo, fíjate, tú y yo estamos hablando aquí rápidamente, sin buscar partido tras partido, porque son muchas eliminatorias para tenerlo aquí de memoria, pero ya estamos hablando de 3 futbolistas, ¿no? Sí, sí, sí. Jesús Bueno, David Martínez y Dani Y Dani Pereira, Pereira. ¿verdad? Pero, por ejemplo, Farías la agarró en contra de ese jugador que nombraste hace poco, el Lobo Guerra. El Mm, Lobo Guerra, que estaba pasando por su prime en su carrera, no lo convocó. El Lobo Guerra señaló, y yo creo lo mismo también, que César Farías lo quiso llevar a Anzoátegui porque había una relación entre Farías y el Deportivo Anzoátegui, y no era que estaba dirigiendo Farías allí. Y el brujo, el lobo simplemente no aceptó. Minero le estaba ofreciendo más dinero, Pedro, en aquellos años, y es una decisión totalmente coherente y claro, respetable. propio del jugador. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí lo borró de la selección. Y se pagó caro. Se pagó caro, porque es verdad, ahí estaba Ronald Vargas, el mejor de la selección como volantes ofensivos, sin duda. Claro, pero el Lobo Guerra fácilmente pudo jugar por la otra banda Sí, de acuerdo. y ahí está, ese capricho por ahí. Rafael Dudamel con Adalberto Peñaranda, cuando Adalberto Peñaranda no estaba ni físicamente ni a nivel de técnica para estar jugando en la selección nacional. Es que se notaba a leguas, yo me sorprendía de verdad cómo Sí, sí, estaba sí. él por debajo a nivel físico, a nivel de intensidad, que el resto de futbolistas, tanto de la selección como del rival. Total, claro. Y así vamos, y así vamos, entre entrenadores con sus caprichos. Entonces, a mí me preocupa esto porque aquí son varios los caprichos y son más caprichos colectivos que otra cosa. Sí, 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 mira, y podemos seguir mencionando nombres. O sea, Sergio Córdoba pasa por un buen momento en Turquía, ni siquiera fue parte de la convocatoria, de la última convocatoria para esta doble fecha. Entonces, y se lleva a Jan Hurtado, un futbolista que más bien lleva muy poca continuidad, no viene sumando minutos. Entonces, son cosas que tú dices, bueno, pero qué raro, ¿no? Ah, pero sí, como tú dices, cada técnico tiene su forma de verlo, cada técnico tiene su forma de trabajar, pero la realidad es que hay cosas que no se justifican o que por lo menos no hacen sentido cuando tú ves que un jugador, volviendo a David Martínez, es titular en un partido tan importante como contra Uruguay y cuando ni siquiera venía formando parte de los últimos partidos de la selección nacional, ni siquiera entraba en las convocatorias. Entonces, sí, son cosas que a veces lo dejan a uno un poco pensante. Claro, claro, y además que no lo justifica en rueda de prensa, aunque muchas veces los colegas tampoco le preguntan, pero tampoco lo justifica, Pedro. Y ingresé a este futbolista por esto, por esto, por esto, para Sí, nosotros, sí, sí. no para decir amén, ok, no, pero simplemente para criticar de manera distinta Para saber el lo que él está funcionamiento. argumentando. Claro, Claro, claro. claro. Sí, sí. Pero bueno, hay cosas en las que uno dice, este entrenador es nuevo y se nota a leguas. Y bueno, en esto se vio afectado, en estos caprichos, un futbolista que, que lo está haciendo bien también en su club, como lo es Jefferson Savarino, que lo colocas de titular en el partido pasado y no jugó mal, normal como el resto del equipo, que tuvo Sí, un sí, sí. rendimiento bajo, pero hasta ahí nada del otro mundo. Y lo sacas. Yo hubiese entendido que para el partido contra Uruguay, ok, no lo pone por Eduard Bello. Está bien, porque Eduard Bello Claro. también ha sido un jugador frecuente en la alineación bajo la era de el Bocha Batista. Pero por David Martínez, entonces esto también, Pedro, te genera un descontento en el futbolista, porque el futbolista te dice, ya va, o sea, cuando te mencionó esto, lo dice internamente y quizá con los futbolistas amigos más cercanos que tiene en la selección, pero ya va, y este pana, ¿qué es lo que está evaluando? Si yo me estoy matando con la selección, estoy siendo convocado y viendo minutos con frecuencia, y un chamito que no está siendo ni siquiera convocado y está regresando al radar de la selección, ¿me va a tumbar el puesto? No entiendo. Es Entonces, que Tommy, sí. perdón, dime. No, no, dime.
No, que entonces el futbolista, no hay nada peor para un entrenador y obviamente para nosotros y para los hinchas que un futbolista, que a un futbolista le genere dudas el seleccionador y que no esté 100% motivado. Eso es lo Sí. peor que nos puede pasar. Y el Bocha está jugando con fuego con respecto a eso. No, y a eso iba. Yo creo que, mira, más allá de Rafael Romo y Salomón Rondón, yo creo que Venezuela no tiene un 11 titular. Y eso no debe ser. O sea, yo entiendo que hay circunstancias, si hay obviamente un Sí, jugador sí, que sí, sí. viene lesionado, si viene amonestado, pero más allá de eso, necesitas tener una identidad clara de quiénes son tu pareja de centrales, de quiénes son tu pareja de contenciones, tus volantes ofensivos, porque el constante cambio, Tommy, es muy difícil acoplarse y más en una selección nacional, más en una eliminatoria, a distintas circunstancias cuando no tienes esa química ya establecida con un compañero de equipo, cuando ya tienes ese entendimiento para el funcionamiento. Yo cada vez que veo a Joseph y Salomón jugar, yo veo, no sé si tú percibes lo mismo, Tommy, una buena dinámica entre ellos dos, como que saben jugar el 1-2, saben cómo jugar de espaldas al arco, se entienden, tratan de buscárselo, y no son muchas las veces que lo vemos jugar de titular ambos, pero ese tipo de energía, de química, necesitas tener a tus jugadores con más regularidad, con una alineación titular, para verlo y para tener un funcionamiento más claro. Es lo que pienso. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro que sí. Es que incluso, por ejemplo, si en ese partido contra Uruguay el Bocha hubiese salido con un 5-3-2, Joseph hubiese encajado tranquilamente. Sí, Utilizas a Telasco para darle salida en el medio sector, en medio de ese bloque bajo, el Brujo Martínez para romper, más el otro volante que también esté allí, en medio de esos tres que estoy mencionando. Joseph jugando de doble 9 con Salomón, pero con esa habilidad que tiene Joseph para el descenso, como tiene él elementos de un jugador 10, tal como lo mencionó el Tata Martino cuando lo dirigía en el Atlanta, esto hubiese ayudado también sí, a desestabilizar a la defensa de Uruguay, porque un defensor va a tener que romper para seguirlo en medio del retroceso, de sus ganas de pivotear de Joseph. Pero bueno, el partido, como tú y yo lo comentamos, no fue bien leído y bueno, terminamos pagando las consecuencias con 0 unidades en ese compromiso contra la selección de Uruguay. Y bueno, esto para hablar del futbolista, ¿no? Que tenemos allí en pantalla, Jefferson Savarino. ¿Por qué estamos hablando de él? Porque en el compromiso contra nada más y nada menos que el campeón de la Champions League y que termina siendo el campeón del mundo, porque está creciendo el Mundial de Clubes con este formato. De verdad que estoy encantado. Pero obviamente el campeón del mundo, así no gane el Paris Saint-Germain, el campeón del mundo se llama Paris Saint-Germain porque la Champions es el campeonato de mayor exigencia a nivel mundial, a nivel sí, de sí, clubes, sí. estamos claros, sea lo que sea. Y bueno, Jefferson Savarino pudo realizar una gran asistencia, sobre todo por la precisión en lo que fue la colocación. ¿Por qué? Porque no fue una asistencia de esas donde estaba un central muy cerca del delantero y el otro central estaba muy abierto, entonces le permitía a Savarino meter ese pase filtrado con cierto espacio. En este caso, los dos centrales estaban justo al lado, haciéndole una especie de sándwich al futbolista de Botafogo, y por ahí Pedro pasó la pelota. Quizá le faltó un poco más de potencia, sí, sí. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque el jugador del Botafogo tuvo que agarrarla, echarla hacia adelante para poder continuar. No fue ese pase donde le quedó pagando ya la pelota para definir de primera, pero la colocación del pase, excelente. Y esto Total. habla también de la importancia, Pedro, de darle libertad a Savarino, de la derecha al centro o de la izquierda hacia el centro. ¿De dónde mete el pase Savarino? Desde el pasillo interior.
Jefferson tiene una habilidad inmensa, Tommy, para jugar en el medio campo en distintas posiciones, ya sea de interno, ya sea por la banda, y su visión de juego se muestra. Como tú bien dices, quizás el pase sí, le falta un poco de potencia, pero leyó bien la jugada, sabía Sí, exactamente lo que tenía que sí, hacer sí, sí. al momento de dar el pase. Igor Jesús, bueno, con un poquito de fortuna le queda la pelota y luego también con más fortuna aún en su definición, la pelota se desvía y termina al fondo de la red, pero el Botafogo hizo un gran partido. eh, Supo defenderse bien porque el Paris Saint-Germain buscó y buscó el gol. El partido la verdad que fue muy entretenido y bueno, una victoria que deja al Botafogo ya clasificado porque ganó su primer partido. Y en ese grupo, Tommy, no sé si puedes revisar, pero si no me equivoco, eh, el Paris Saint-Germain o el Atlético de Madrid, uno de esos dos va a quedar eliminado. Porque ya el Botafogo que tiene 6 puntos, Atlético de Madrid queda con 3, Paris Saint-Germain queda con 3, y el otro de este grupo, si no me equivoco, es Seattle, y Seattle está con 0 puntos ya eliminado. Entonces, ahí vamos a ver, ahí estamos viendo, sí, exacto. Entonces vean, Botafogo 6 puntos, PSG 3, Atlético de Madrid 3. Y al Botafogo clasificado. Claro, bueno, a ver, corrijo, porque en realidad sí puede pasar algo. Hay un solo escenario. El Sí, escenario sí, es que lo goleen por más de 4 goles. tal cual, tal Sí, cual. Pero bueno, y tenemos las posiciones que en puntaje perfecto, ¿no? Para el sí, Botafogo, sí, sí, 2 triunfos en la misma cantidad de partidos, y es lo que tú dices, tiene que ocurrir una catástrofe, ¿no? sí, sí, sí. En contra del futbolista zuliano. Y bueno, aquí el equipo, Pedro, que sí, no la está teniendo y bueno, apenas va un partido también y que el domingo va a ser protagonista, es el Pachuca de Salomón Rondón que se enfrenta al Real Madrid a las 2 de la tarde, hora central. Repito, ese partido va a ser para el domingo. Un Salomón Rondón que tuvo tres, a ver, déjame pensar que no recuerdo bien. Tuvo una jugada donde se Tuvo justifica 3. con. Tuvo tres, ¿verdad? Sí, Una, dos, sí, tres, tres. Y bueno, no las tuvo consigo, no hay ninguna excusa, o al menos de las tres, sí hay una que se justifica, que fue el cabezazo iba a exacto. gol y el portero se estiró No, y la y el sacó travesaño también. y luego pega en el poste. Bueno, aunque yo sí creo, Pedro, que no tuvo cuatro. Yo sí decía que me Mm, faltaba una. La que tapó el portero, sí, ¿cierto? Que la que tapó el portero fue la tercera jugada. La primera fue un casi mano a mano en donde le iba a pegar cruzado y estuvo cerrándole un defensor y disparó, pero su disparo fue con potencia y llevaba dirección de gol, pero fue muy hacia el centro. Si hubiese sido más hacia la derecha del portero, era gol, porque iba con muchísima potencia, pero no fue tan ajustado, Pedro. ¿tú te refieres la jugada, la primerita, cuando el arquero la saca y la manda al córner? Sí, sí, Exacto, exacto. Ajá. Sí, 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 esa. sí. Llevamos dos, ¿verdad? Sí, Luego otra, esa sí no fue tan clara, pero le quedó la pelota a media altura en el frente de ataque y disparó, pero la envió por arriba. La envió por arriba. Esa fue otra ocasión en la que Salomón Rondón nos tiene acostumbrados a hacer goles con estas pelotas, porque no fue que se la sí. consiguió ni nada, él la estaba esperando, la recibe y le pega de media volea, pero se fue por encima. Y en esta, si no tenemos ningún tipo de excusa, mano a mano, acomodando el balón y todo, y la definición fue floja a la humanidad del portero, que incluso, si no me equivoco, Pedro, la tomó en un tiempo, ni siquiera tuvo que pararla primero y después agarrarla. Sí, no, no, no. Y qué gran pase creo que le metió Kennedy en esa jugada, porque fue un pase perfecto a los pies de Espectacular, Salomón. Eh, espectacular. y ojo, que el arquero del Salzburgo, si no me equivoco, 18 añitos. De verdad que un potencial enorme porque también Wow. fue protagonista en este partido, donde el Pachuca, señores, algo, te digo algo, Tommy, estabas pasando hace poco ahorita las posiciones. Los equipos del continente americano tanto de Comebol como en CONCACAF, están dando muy buenos partidos porque más allá del resultado, Pachuca pudo haber ganado ese partido.
quizás mereció empatarlo, o hubiese sido lo más justo. Em, Vemos a River Plate, que también ganó su partido, Boca Juniors, que le empató al Benfica, Sí. Palmeiras ganando, Botafogo ganando. Es decir, los equipos del continente están siendo protagonistas en este Mundial de Clubes y ojo, que hasta me atrevería a decir, si el Pachuca puede tratar de sacarle un empate al Madrid, podrían meterse todos a la siguiente fase. O sea, creo que de momento el Pachuca es el único que está. Bueno, no, mentira. El Seattle Sounders de la MLS sí es el único eliminado. Ya, y aquí vemos la posición allí claramente del Pachuca, ¿verdad, Sí, Pedro? correcto. Ujú. Ahí vemos al Salzburgo de primero, Real Madrid que empató contra el Al Hilal, y está de último Pachuca, una posición no privilegiada y complicada. Algunos dirán, Sí, bueno, pero apenas va un partido. Bueno, ¿y quién es el siguiente rival? Nada más y sí. nada menos que el Real Madrid. Entonces es algo de lo que teníamos que mencionar, ¿no? Dentro de los presentes, del presente, de los futbolistas vinotintos y también tenemos próximamente un compromiso que es el de David Martínez, el futbolista vinotinto que hace vida en el LAFC, que tendrá su duelo contra el Tunis. Es un club que tiene 0 puntos, es un duelo de equipos que no han sumado hasta ahora en la tabla de posiciones, como ustedes pueden notarlo acá en el Capture. En ese grupo está de primero el Chelsea con 6 unidades, puntaje perfecto. De segundo está el Flamengo. Y bueno, Chelsea y Flamengo están jugando, ¿no? Hasta ahora, así que esta tabla puede cambiar. Y el LAFC 0 unidades, igual que el Tunis. Entonces es parte de la actualidad de los futbolistas vinotintos. El partido para los californianos será hoy a las 5 de la tarde, hora central. Entonces esperemos que le vaya bien a este jugador con gran talento y que hay que saberlo llevar en la selección, ¿no, Pedro? Sí, David Martínez de buen partido en realidad ante el Chelsea, o sea, no arrancó titular, fue suplente, pero cuando entró tuvo una buena jugada que muchos resaltaron, lástima la definición, si no me equivoco fue llevándose a Cucurella, que él amagó y se fue por su pierna derecha, el remate termina saliendo afuera. Pero sí, incluso este resultado parcial del Chelsea Flamengo de mantenerse, si Los Ángeles logra ganar hoy, pues todo se decide entre Flamengo y Los Ángeles en la última jornada. Así que eso sería increíble, ¿no? Ver ese partido entre Flamengo y Los Ángeles en caso de que el LAFC pueda ganar hoy. Pero por supuesto vamos a estar muy pendientes del rendimiento de David Martínez, que, señores, recuerden que es un futbolista que tiene 19 años. O sea, todavía el potencial es enorme, el futuro de este jugador. Sí. Así es, Pedro. Y bueno, ya para finalizar la edición de hoy, está también la noticia que se llevó a cabo hace una semana y fue la incorporación, el fichaje de Jefferson Soteldo al Fluminense de Brasil. Eso eh, sigue siendo positivo, que esté jugando en el fútbol de dicho país y wow, y también tengo entendido que fue una cifra importante, una lástima su lesión. Hmm. eh, Su lesión lamentablemente le va a prohibir poder jugar la fase de grupos por una lesión, si no me equivoco, fue en el músculo posterior del muslo derecho. Sí va a poder disputar el Mundial de Clubes siempre y cuando
el Fluminense pueda clasificar a los octavos de final. Y bueno, Pedro, esto es noticia, ¿no? Claro, ¿no? Bien por Soteldo que se mantiene en Brasil. Ya sería su tercer equipo, me parece, en el fútbol brasilero, pasando por el Cruzeiro, pasando por El Santos, el Santos y ahora, bueno, el Fluminense. Em, y bueno, lo único lamentable, ¿no? Es que se resiente nuevamente. Soteldo, recordemos que llegó con lo justo para esta doble tanda. A mí, nuevamente, también, eso es otra cosa que me causó eh, no molestia, pero sí, obviamente no me pareció del todo que jugara el segundo tiempo del partido ante Bolivia. Sabíamos que era muy importante tener a Soteldo disponible, ¿no? Ante Uruguay. Y bueno, el Bocha obviamente decidió ponerlo en el segundo tiempo contra Bolivia y luego en el arranque contra Uruguay. Y esto te da a entender que quizás físicamente no estaba del 100 y bueno, vuelve otra vez a resentirse y ahora va a estar, veremos cuánto tiempo fuera de las canchas. sí, tal cual. Y es el gremio donde jugó, no El Cruzeiro, gremio, sino sí. el gremio de Porto Alegre. Y bueno, sí, lo que pasa es que es difícil, Pedro, el poder opinar de esto, ¿no? Cuando un futbolista se lesiona porque el seleccionador tiene una comunicación con el cuerpo médico obviamente, de la Vinotinto y muy probablemente también de su club, ¿verdad? Y bueno, luego de hacerle sus estudios, resonancias, hay indicadores que te permiten decir sí, está para jugar 45 minutos de intensidad. Y probablemente pues esto lo habrá reflejado. Y es delicado porque, bueno, por simplemente un mal movimiento, o qué sé yo, se lesiona. Y esto querría decir que no estaba listo, pero es difícil, ¿no? Sería espectacular poder tener la fuente, la versión del cuerpo médico para saber qué fue lo que sucedió, porque obviamente es una pena, ¿no? Lo sucedido para el futbolista, donde se dice, Pedro, que el fichaje fue por alrededor de $5 millones. Imagínense, nada más y nada menos, sabemos que es un jugador con un potencial increíble que ya quizás vemos más lejano sus posibilidades de llegar a Europa porque se ha mantenido más que todo en el fútbol suramericano, pero Jefferson Sotelo sin duda es muy respetado. Por algo ha mantenido su nivel en Brasil y teniendo obviamente su paso por la MLS, también por el fútbol Chile. de México, de Chile. Ha estado en varios lugares, estuvo con el Piojo Herrera también brevemente en Tigres. Mm, Eh, pero bueno, Soteldo es un jugador importante y esperemos que por supuesto, físicamente se pueda recuperar pronto para tenerlo listo para septiembre, porque, señores, septiembre tampoco está tan lejos. sí, La última jornada de la doble fecha del Mundial la tenemos a solo meses. mejor, mejor porque estamos todos ansiosos, Pedro, por los siguientes partidos de la selección, porque ya se vienen los duelos definitorios para saber entonces si Venezuela está o no está. Bueno, Pedro, un gusto como siempre poder hacer esta edición de Enlace Vino Tinto y por supuesto que en los próximos días vamos a estar grabando. Ojalá que parte del contenido sea de que Salomón Rondón le marcó al Real Madrid. Que así sea. Y ojo, que ya jugaron no hace mucho. Recuerden que jugaron allá en Arabia, Sí, o en Arabia o Qatar, donde en la última edición del Mundialito de Clubes. Pero bueno, esperemos que Salomón la rompa. así es. Cuídense mucho, muchachos. Acuérdense, por favor, de, si les gusta el contenido, suscribirse, activar la campanita y comentar. Un fuerte abrazo para todos.